Facultad de Ciencias de la UNAM. Como profesora de tiempo completo, su trabajo de investigación lo llevó a cabo en el Laboratorio de Biología Molecular y Genómica de la Facultad de Ciencias. Cuenta con un gran número de publicaciones entre artículos de investigación en revistas internacionales arbitrarias, artículos de divulgación... Arbitradas. Perdón. Sí. Artículos de divulgación, libros y manuales de prácticas. Ha dirigido 14 tesis de licenciatura y posgrado, responsable y colaboradora en varios proyectos de investigación. Su área se centra principalmente en el estudio del estrés oxidante en levaduras no convencionales y la sistemática molecular de cianoprocariontes. Ha impartido diversos cursos de bioquímica, de biología molecular y de biotecnología en la licenciatura de biología y nivel posgrado, así como cursos de actualización para profesores de bachillerato y licenciatura en México y en el extranjero. Desde el 2012 coordina en México el Laboratorio Portátil de Biología Molecular para el bachillerato, el proyecto de la Red Latinoamericana de Biología, que utilizando la metodología de la enseñanza de las ciencias basada en la indagación, ha permitido que cerca de 1000 jóvenes de bachillerato experimenten el quehacer científico de manera vivencial. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a la Facultad de Ciencias. Muchas gracias, Isis, Yaneli, por este esfuerzo extraordinario que han hecho para traer a estos jóvenes a buscar su vocación científica. Y bueno, yo les voy a platicar de algo que no es mi trabajo de investigación, pero que muestra muy bien para qué sirve la investigación básica. O sea, muchas veces ustedes habrán oído que yo me dedico a estudiar el estrés oxidante en las levaduras no convencionales y dirán, ¿y eso para qué? ¿No? Y la investigación básica es la que sustenta toda la tecnología, toda la investigación aplicada, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de aplicación de algo que se aprendió durante todo el transcurso del siglo pasado, ¿no? Que es a mediados del siglo pasado, en el que se describió a la molécula de DNA como la que contiene el material genético, y a partir de estudiar cómo es que se replica, cómo es que se expresa, es que se han desarrollado la gran cantidad de tecnologías a partir de la biotecnología que contamos actualmente y con la que seguiremos contando. Entonces, bueno, vamos a comenzar y pues desde que la humanidad empezó a hacer formalmente entierros, que es una de las primeras cosas que nos distingue de la mayoría de los animales, aunque hay animales que sí tienen procesos funerarios, nuestra forma de preservar, o no tanto preservar, sino conservar la memoria de nuestros seres queridos cuando mueren, pues es algo que distingue a la humanidad como, es como el inicio de una fortaleza cultural, ¿no? Y entonces, pues nada, muchas veces la gente muere sin ser identificada. Aparece un cadáver, un atropellado en la calle o una fosa común, de las que tenemos tantas lamentablemente en nuestro país, y entonces pues se hacen esfuerzos por tratar de devolver ese cuerpo a sus familias, y bueno, y porque además necesitamos saber quiénes son, ¿no? Entonces hay una serie de características que pueden permitir identificar a una persona, características particulares como la presencia de lunares, manchas de nacimiento, etcétera, o en el caso de que se hayan hecho algún tatuaje, que presenten algún piercing, pero a veces el cuerpo está tan degradado, sobre todo en estas fosas clandestinas, que es imposible llevar a cabo la identificación. Y entonces se han diseñado estrategias nuevas para tratar de hacer una identificación que permita reconocer de quién se trata el cadáver, ¿no? Y entonces se empezaron a utilizar los marcadores genéticos moleculares, en particular el grupo sanguíneo. El sistema ABO fue en un principio, pero ese es un problema porque levanten la mano los que sean O positivo en este auditorio. Eso no nos lleva a la identificación de absolutamente nada, como podrán notar, porque la mayor parte de la población en Latinoamérica es O positivo o en Europa es B positivo, y entonces no permite hacer esta identificación. Después se intentó tipificar las proteínas. Unos somos
de pelo chino, unos de pelos lacio, unos güeros, unos más morenos, etcétera, pero todos somos seres humanos. Y por lo tanto, no solo compartimos un 99.9% de identidad a nivel genético, sino que además ese porcentaje de identidad es el que nos hace expresar las mismitas proteínas. Entonces, las diferencias de nivel de expresión de esas proteínas son tan pequeñitas que tampoco servían para hacer esta identificación. Y finalmente se empezó a utilizar el ácido desoxirribonucleico o DNA, que es el material genético con el que cuentan todos los seres vivos. Bueno, entonces sabemos que dentro de cada una de nuestras células, en el núcleo celular, se encuentra almacenada la información genética en los cromosomas. Y estos cromosomas están constituidos en proteínas que lo pliegan para que se mantenga ahí adentro y el DNA. Entonces el DNA, para que quepa dentro del núcleo de una célula, está muy, muy, muy apretado. Y esto es la función de las proteínas con las que se encuentra constituido el cromosoma, junto con el DNA. Pero bueno, aquí tenemos lo que llamamos el DNA desnudo, o sea, ya eliminamos todas las proteínas para ver únicamente cómo es la molécula de ácido desoxirribonucleico, y sabemos que está constituido tanto por secuencias que codifican para proteínas, que cuando se expresen van a significar proteínas, como para secuencias no codificantes. Entonces, la estructura de la doble hélice la debemos a investigaciones que se hicieron sobre todo en la primera mitad del siglo pasado. El profesor Chargaff, que descubrió que siempre había la misma cantidad de adenina que de timina y de guanina que de citosina, y eso quería decir que siempre estaban en una concentración 1:1. Y los descubrimientos de Rosalind Franklin, que hizo difracción de rayos X para tratando de analizar la difracción de rayos X de una molécula que es una fibra que estaba cristalizada. Entonces, bueno, cristalizar una molécula globular, redondita, con una estructura tridimensional clara, pues es muy fácil, pero cristalizar fibras, como es la molécula de DNA, resultó algo muy complejo. También la información aportada por Wilkins, y finalmente Watson y Crick propusieron la estructura tridimensional de la molécula de DNA a partir únicamente de palitos y bolitas. O sea, ellos sin utilizar ni una pipeta, sin hacer ningún experimento, interpretaron todos los datos obtenidos por Chargaff, por Rosalind Franklin, y fueron capaces de describir, que no descubrieron, que no es lo mismo, descubierto el DNA estaba desde mucho antes, pero ellos describieron cómo es la molécula, y al describir cómo es esta molécula, se pudieron predecir también cómo ocurren muchos de los procesos de la vida. Y entonces el ácido desoxirribonucleico y también el ribonucleico es un polímero de este monómero. Y este monómero es un ribonucleótido. En este caso es un ribonucleótido. Tenemos que es una pentosa, y en el carbono 1' tiene unida una base que puede ser una purina o una pirimidina. En el carbono 2' tiene un grupo OH. En el carbono 3' también tiene un grupo OH, y estos dos grupos OH van a ver que para lo que les voy a platicar son muy importantes. Y en el carbono 5' tiene tiene unido un grupo fosfato. Entonces, esta es la estructura de un ribonucleótido, y ahora observen muy bien el carbono 2', porque ocurre una brujería. Se convirtió en un desoxirribonucleótido, ¿no? Entonces, este desoxirribonucleótido es el monómero del DNA, del ácido desoxirribonucleico, mientras que el ribonucleótido es el monómero del RNA, ácido ribonucleico, ¿ok? Las bases nitrogenadas, no me quiero detener demasiado en esto, son purinas o pirimidinas. Si hablamos de las pirimidinas, pueden ser citosina y timina en el DNA o uracilo en el RNA, mientras que las purinas son adenina y guanina. Y entonces estos monómeros se unen de manera sucesiva a través de un enlace que ocurre entre
el carbono 3' de la pentosa y el carbono 5' de la pentosa que sigue. ¿Se acuerdan que les dije que en 5' estaba unido un grupo fosfato? Y entonces la unión va desde el extremo OH que había en el 3', ¿recuerdan? Que les dije que se fijaran en el del 3' también. Entonces, desde el OH del 3' hacia el carbono 5' hay un grupo fosfato y este enlace establece el enlace fosfodiéster. Y esto es muy importante porque le proporciona a la molécula direccionalidad, es decir, va desde un grupo fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, y acaba en una pentosa, por lo tanto con el OH al final. Entonces, esta cantidad de grupos fosfatos además son los que le dan el carácter ácido a los ácidos nucleicos, porque el pK del grupo fosfato está alrededor de 1 a pH fisiológico. Entonces, por eso los ácidos nucleicos son ácidos a pH fisiológico. Y esto también es lo que le da sentido a la vida. Habrán visto esta caricatura en el Instagram, en el Facebook, ¿no? Que, digo, obviamente no es de aquí, no es una adaptación, pero Felipe le pregunta a Mafalda, ¿cuál es el sentido de la vida? Una pregunta filosófica, y Mafalda le contesta, con biología, es 5', 3', ¿no? Porque siempre, siempre, siempre la polimerización de los ácidos nucleicos de DNA a RNA, de DNA a DNA, de RNA a DNA, va de 5' a 3'. Bueno, entonces esta es la molécula, una seccioncita de la molécula descrita por Watson y Crick. Como les digo, ellos llegaron a esta conclusión con palitos y bolitas y ahora con toda la tecnología que tenemos actualmente sabemos que tenían toda la razón. Esta es la estructura de los ácidos nucleicos, de los ácidos desoxirribonucleicos. Y bueno, desde la forma en la que ellos mostraron la estructura, dejaba entrever cuál sería la forma en la que esta molécula podría perpetuarse. O sea, cómo es que esta molécula permanece idéntica de generación en generación. ¿Por qué los papás se parecen, los hijos se parecen a los papás? ¿Por qué los perros se parecen entre sí? Aunque no se parece mucho un galgo con un chihuahua, ¿verdad? O por qué los gatos se parecen entre sí, o por qué los chinos, nosotros no somos capaces de distinguir muy bien entre ellos. No crean, ellos pasan lo mismo con nosotros, ellos nos ven a todos nosotros igualitos. Y entonces esas características se heredan y además permanecen de especie a especie, de manera constante a lo largo de las diferentes generaciones. Y esto es porque esta molécula donde se almacena la información genética, al estar apareada A con T, C con G, se puede abrir, separar esas dos cadenas que mantienen la doble hélice y cada una de ellas servir de molde para que se sintetice una nueva. Y como donde decía A va a poner una T y donde decía C va a poner una G, entonces va a generarse dos cadenas de DNA idénticas a la original. La célula se divide, cada una se lleva una copia y seguimos siendo igualitos, ¿sí? Esto fue descrito en 1958 por Mendelssohn y Stahl. Y bueno, ¿quién se encarga de hacer esa copia igualita? Ya habrán aprendido que en biología la mayor parte del trabajo químico, del trabajo energético, lo llevan a cabo unas proteínas que tienen actividad catalítica. Entonces se llaman enzimas. Y la enzima que se encarga de copiar al DNA y que sea idéntico se llama DNA polimerasa. Y entonces la DNA polimerasa va avanzando en dirección 5', 3' sobre una hebra de DNA, la que se separó y por lo tanto quedaron dos hebras sencillas. Sobre cada una va una DNA polimerasa que ve una G, pone una C, ve una A, va a poner una T, ¿no? Y entonces así va avanzando, formándose el enlace fosfodiéster, ¿ok? Ok. Algo que aprendimos es que la DNA polimerasa, si no ve en el 3' un grupo OH, es incapaz de llevar a cabo la formación del enlace fosfodiéster. Es decir, si está el OH, puede llevar a cabo el enlace, pero si no está, y esto es lo que es un didesoxinucleótido,
no puede llevar a cabo la polimerización y ahí se detiene. Es decir, si se mete un nucleótido, cuando se metió una T, hizo un enlace fosfodiéster. Pero si esa T no trae el grupo OH, sino que es un didesoxinucleótido, va a poner una H y entonces la polimerasa se queda, ya no puedo seguir. ¿Sí? Otra cosa que aprendimos es que en las bacterias existe una especie de sistema inmune para reconocer lo ajeno de lo propio. Y entonces cuando le llega algo ajeno hay que deshacerse de él. Nosotros tenemos el sistema inmune, tenemos anticuerpos, un sistema muy complejo. Las bacterias tienen este sistema que se llama modificación-restricción, y esto es cuando les entra un ácido nucleico, ya sea de un virus, de otra bacteria por transformación o por DNA que ande flotando allá afuera porque se lisaron otras bacterias, lo que va a pasar es que lo va a reconocer como algo ajeno y lo va a restringir, y restringir es cortar. Dime. Yo siempre tuve una duda en la hora de cambiar las tiaminas Timinas. Por uracilo. Cosas así. En la hora de la transcripción para pasarlo al ADN plantilla, ¿cómo qué pasa? Siempre me revolvieron con eso. O sea, ¿por qué se mete uracilo y no...? Mira, siempre a mis alumnos de licenciatura y de posgrado les pregunto ¿por qué en el DNA hay timina y en el RNA hay uracilo? Y todos se quedan sorprendidos. Entonces, ¿y en uracilo se cambia por Timina. timina? Ajá. Porque a mí me habían dicho también, es que me confundieron, porque una maestra me dijo que se metía tiamina y otra me dijo que se metía guanina. No. Es timina y no es tiamina porque eso es otra cosa. Es timina por uracilo. Bueno, pero a ver, la explicación es la citosina, que es la C que hay en el DNA, se puede desaminar y cuando se desamina se convierte en uracilo. Entonces, es algo que pasa muchísimo, que te mira feo el del pecero, se te desamina la citosina. Que anda una rata caminando por aquí, se te desamina la citosina. Entonces, es una consecuencia de casi cualquier tipo de estrés que pueda sentir una célula. La reacción a nivel de ácidos nucleicos es que se desamina la citosina. Y eso prende un mensaje de alerta. En el DNA no debe haber uracilo, ¿sí? Y entonces, si hubiera uracilo naturalmente, pues los sistemas de alerta no sabrían decir cuándo es una respuesta de emergencia a cuándo no lo es. Digo, esa es la teoría más aceptada, no es clarísimo, ¿no? Pero efectivamente en el RNA hay uracilo, mientras que en el DNA hay timina, ¿sí? Bueno, entonces tenemos a las enzimas de restricción, y las enzimas de restricción cortan DNA de doble cadena cuando encuentran una secuencia específica. Hagan de cuenta que es un Pac-Man que va caminando sobre la doble hélice de DNA y de pronto encuentra que dice GATTC. Entonces, si encuentra que dice GATTC en dirección 5'3', esto se lee igualito en sentido contrario, que va de 5'K a 3'K, GAATTC, es decir, es una secuencia palindrómica. Cuando la encuentra, va a cortar entre la G y la A en una de las hebras y entre la G y la A de la otra hebra. Y si yo tengo el DNA de un perro, bueno, estas enzimas de restricción que son naturales en las bacterias, hemos aprendido a aislarlas, purificarlas y venderlas en un frasquito. Bueno, yo no, yo la compro, ¿no? Y entonces te la venden en un frasquito y tú puedes, teóricamente, agarrar el DNA del perro y echarle la enzima de restricción, en este caso es EcoR1, así se llama, porque fue aislada de Escherichia coli. El DNA del perro es el blanco y el DNA del gato es el negro, ¿no? Y entonces yo los corto con la misma enzima de restricción, como genera lo que llamamos extremos cohesivos al cortar entre la G y la A. Esta hebra de aquí sencilla es perfectamente complementaria a esta hebra de acá, ¿verdad? Y por lo tanto se pueden unir y se genera lo que conocemos como DNA recombinante, ¿sí? Entonces estoy mezclando dos DNAs simplemente porque los corté con la misma enzima de restricción, se generan extremos cohesivos y se unen. Dime. ¿Cómo sabe la enzima de restricción qué parte de agua corta?
porque lee que dice GAATTC. Ah, o sea, la compra según lo que usted quiera. Ah, claro, o sea, bueno, te venden enzima de restricción, bueno, hay enzimas de restricción que conocen, hay más de 600 a la venta que reconocen prácticamente cualquier sitio, siempre que sea una secuencia palindrómica que te puedas imaginar. Hay que reconocen secuencias de 4 nucleótidos, que obviamente reconoce mucho más veces, cualquier DNA lo corta muchas más veces, o hay enzimas de restricción que reconocen 8, que pues a lo mejor se lo avientas al DNA del gato y te puedes sentar a esperar porque nunca van a estar esas 8 seguiditas haciendo un palíndrome. ¿Sí? Ok. Bueno, y lo otro que les quiero platicar es que justamente cortando con la misma enzima de restricción nosotros podemos juntar 2 DNAs cualesquiera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos lo que llamamos vector de clonación, que son DNAs circulares pequeños, que también originalmente eran propios de las bacterias, pero a esas moléculas de DNA pequeño, nosotros hemos aprendido que les podemos poner lo que se nos dé, bueno, no, el DNA que se nos dé la gana, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, se pone el gen que codifica a la insulina humana en un plásmido, este plásmido se introduce a la bacteria y la bacteria produce insulina humana, ¿no? Y ese es un transgénico contra el que nunca he visto que nadie diga, no a los transgénicos, que no hagan insulina en bacterias. No, ha sido un gran beneficio para la humanidad, para la población diabética, que hasta antes de los años 80, si no tenías el dinero para comprar insulina, que además se obtenía sangrando animales, que era una tortura para los animales, la insulina que se requería en grandes cantidades porque no era igual a la humana. Entonces solo los muy ricos podían sobrevivir a la diabetes insulinodependiente. Ahora la insulina está al alcance de cualquiera. El frasquito cuesta 70 pesos, dura como 2 meses mientras está en el refrigerador y es insulina obtenida mediante tecnología de DNA recombinante, es decir, a través de bacterias transgénicas. ¿Ok? Bueno, entonces, en esto que llamamos vector de clonación, en este DNA pequeño circular, yo puedo tomar el DNA humano, por ejemplo, y de ahí quiero obtener esta secuencita que está en morado, y entonces corto ambas moléculas con la misma enzima de restricción, las uno y tengo mi plásmido de DNA recombinante, ¿sí? Entonces, puedo cortar todo el DNA que quiero clonar, todo el DNA humano lo podría cortar con esa enzima de restricción y hacer lo que llamamos una biblioteca de DNA. O sea, no conozco la secuencia que está aquí, porque cada plásmido va a llevar una secuencia, un pedacito del DNA humano, no lo conozco, pero lo tengo en el plásmido, ¿sí? Entonces tengo una biblioteca de DNA genómico de humano, por ejemplo. Dime. ¿El vector está dentro de una bacteria o está fuera? El vector original en la naturaleza estaba dentro de la bacteria, pero lo hemos aprendido a aislar, tenerlo en un frasquito, cortarlo con la enzima de restricción, unirlo con el DNA que queremos y regresarlo a la bacteria. Y de ahí la bacteria lo podemos pasar a la célula en cultivo o al ratón o a otro tipo de célula. Entonces ese gen lo podemos trasladar de un sitio a otro de diferentes organismos. ¿Sí? Ok. Bueno, y todo esto nos lleva a que cuando se entendió que la información genética estaba almacenada en forma de DNA dentro de las células, cuando aprendimos cómo esta información se podía transmitir, cuando aprendimos que habían enzimas que se encargaban de llevar a cabo esta función, como las DNA polimerasas, y cuando aprendimos que además podíamos meter un DNA desconocido adentro de uno conocido, pudimos llevar a cabo la secuenciación. ¿Y qué es secuenciar? Bueno, pues conocer la secuencia que hay en el DNA de estas bases nitrogenadas, ¿no? Que son lo que nos da las diferencias entre caballos elefantes o entre Juanita y Pedrito. Y Juanito también, porque no me digan que la diferencia es que uno es niño y otro es niña, ¿no? O sea, las diferencias que hay entre nosotros. Entonces, la secuenciación es un método que diseñaron Sanger y sus colaboradores, la que más se utilizó. En 1977
Lo único que requerimos tener es el DNA que queremos secuenciar, pero a la que le podamos unir una secuencia chiquita, el DNA que queremos secuenciar en doble cadena, en cadena sencilla, perdón, y eso lo obtenemos simplemente calentando la muestra. Como lo que lo tiene unido son puentes de hidrógeno, si lo calentamos se van a romper, ¿sí? Y entonces tenemos DNA en cadena sencilla. Y lo único que necesitamos es conocerle un pedacito para poder unir ahí lo que llamamos un primer. Un primer que va a quedar en 5' 3' y que por lo tanto le va a proporcionar un 3' OH para que la DNA polimerasa lo pueda ver. Y entonces les voy a mostrar, bueno, así era un gel de secuenciación. Cada uno de estos carriles es lo que les voy a explicar a continuación. No, más bien desapareció mi película. Sí. No entiendo dónde quedó mi película. Permítanme, qué pena. Anoche estaba. Estará acá. Bueno. Ok, ahí está el DNA que me interesa secuenciar y tiene unido esta secuencia de DNA pequeñita que les decía que le llamamos primer, y para este tipo de secuenciación de la prehistoria, para ustedes 1977 es cuando nacieron sus papás más o menos, para este tipo de secuenciación lo que se hacía era al primer unirle una molécula radioactiva, ¿sí? Entonces, se tomaba el DNA de cadena sencilla aislada de Escherichia coli o de un perro, el DNA que se quería secuenciar, ¿no? Se separaba en 4 tubitos igualitos y a cada tubito se le agregaba el primer marcado radiactivamente. Luego, vuelve a empezar, ustedes disculpen. Ahí está, se separan los 4 tubitos. Se pone el DNA que le interesa secuenciar, se agregan los 4 DNTPs, es decir, de ATP, de CTP, de GTP y de TTP, y además pequeñas cantidades de estos desoxinucleótidos que les platicaba al principio, ¿sí? Entonces, esta pequeñísima cantidad es de dideoxi A para el tubo que marcábamos como A, dideoxi C para el tubo que marcábamos como C, dideoxi G, etcétera. ¿Se acuerdan de qué pasa cuando la DNA polimerasa se encuentra un didesoxi? Ya no puede seguir porque ya no hay grupo OH. Entonces, este es un acercamiento de lo que va a estar ocurriendo en el tubo A en uno de los fragmentos, pero lo mismo va a estar ocurriendo en los 4 tubos y además en cada uno de los miles de fragmentos que tenemos. Y entonces la DNA polimerasa es lo verde, va incorporando nucleótidos LET, MTA, LEA, MTT, hasta que por azar mete un didesoxi. Y entonces ya no puede seguir. Y hasta ahí llegó la polimerización de ese cacho. Ahora vemos todos los que se hicieron en A y todos los que se hicieron en cada uno de los 4 tubitos. ¿Sí? Cada uno se cortó por puro azar en un momento diferente. ¿Ok? Esto después lo poníamos en un gel de electroforesis, entre más largo el gel, 1 metro, 1,20 m, fuera tanto mejor. Y luego, como estaba radioactivo, se hacía una autorradiografía, una película autorradiográfica donde se velaba dónde estaba la radioactividad y podíamos leer GT de 5' a 3' desde abajo hacia arriba, la secuencia de esa molécula de DNA. ¿Sí? Y entonces GCT, ¿ok? Y así se empezó a secuenciar el genoma humano que tiene 3.200 millones de pares de bases. Cada una de estas reacciones más o menos te permite leer 500 bases, ¿no? Entonces, así empezamos a hacerlo y así nos seguimos por varios años, pero pronto, perdónenme otra vez, se descubrió, no quiero eliminarlo porque no sé ni qué es, sí está.
Entonces les decía, así eran cada uno de nuestros geles, ¿no? Una de las filas es una A, luego T, C, G, A, T, C, G, A, T, C, G, ¿no? Y alguien se ponía, tu amigo, con una regla, iba subiendo A, T, A, G, A, C, T, y tú lo ibas escribiendo, ¿no? Entonces, nada más les quiero decir, era un proceso bastante laborioso, pero además consideren que estaba radioactivo, ¿no? Entonces, te estás irradiando con un gel de 1,20 m de longitud, ¿no? Con cada una de esas banditas, era una cosa tremenda. Pero pronto se descubrió la secuenciación automática. ¿Y por qué no lo vemos? Ok. Pronto se descubrió la secuenciación automática, que es prácticamente lo mismo, nada más que ahora se hace en pocitos. En pocitos son unas plaquitas que tienen 96 hoyitos, donde en cantidades muy chiquitas, en cada uno de esos pocitos ocurre la reacción. Y en lugar de poner 4 reacciones separadas, lo que se hace ahora es poner a los 4 didesoxinucleótidos en una sola reacción, pero que emiten fluorescencia en diferente color. Entonces, adenina en rojo, guanina en azul, timina en verde y citosina en negro. Y entonces, el aparato chupa la muestra de uno de estos pocitos y la electroforesis, en lugar de hacerse en un gel gigantesco, se hace en un capilar, que es, como su nombre lo indica, un tubito del tamaño de un cabello relleno del mismo polímero. Pero entonces se hace como una electroforesis en ese capilar y el resultado es así. Ahora, o sea, en el mismo carril están los 4 colores. Bueno, no es que se vean los 4 colores, se pasa un haz de luz y entonces, como adenina, timina, guanina y citosina, donde se detuvo la reacción de polimerización, emiten un color diferente. Entonces el aparato genera unos picos y cada pico de diferente color significa que es una letra de la secuencia, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace un secuenciador automático, es una técnica que se sigue utilizando, aunque ahora hay técnicas para secuenciación masiva que ya no usan este mismo principio de Sanger, pero esta se sigue utilizando, ¿ok? Cuando uno quiere secuenciar fragmentos más pequeños, el gen de la cuchuflato sintetasa en particular, ¿no? Usamos la secuenciación de Sanger. Y ahora sí, vamos a platicar entonces para qué nos sirve secuenciar. Entonces, recordando, pues dentro de cada una de nuestras células hay un núcleo y dentro de ese núcleo están los cromosomas, en donde se encuentra almacenada la información genética en forma de DNA. Y entonces la hemos aprendido a secuenciar y hemos aprendido esto. ¿Qué dice ahí? Pues nada, ¿no? No dice nada. Para saber qué es lo que dice, pues tenemos que analizarla y lo primero es compararla, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que ahí está la información que nos hace ser ballena, bacteria, árbol, hongo, ¿no? Pero que incluso es como una huella genética, que es característica, como una huella dactilar, perdón, que es característica para cada persona, ¿no? Y entonces nos permite incluso distinguir entre hermanos. No sé si ellos son gemelos, ¿no, verdad? Son, ¿cómo se apellidan? Eso, dos santos. Bueno, incluso nos permite llegar a distinguir entre dos personas muy relacionadas como dos hermanos. Pero esta historia empieza hace mucho tiempo. El 20 de abril de 1894, cuando el zar Nicolás II de Rusia contrae matrimonio con la princesa Alejandra de Hesse, una princesa alemana, perteneciente pues ambas familias a la realeza europea de aquel tiempo. Normalmente eran matrimonios arreglados. En el caso de esta pareja se sabe que no, que sí tuvieron una larga relación por carta, pero que sí eran novios y ellos decidieron casarse. El caso es que se casaron y tuvieron hijitos, ¿no? Entonces primero nació Olga, la hermana mayor, en 1895. Un par de años después nació Tatiana en 1897, entonces como ya tenían 2 hijas, les llamaron el par mayor. Después nació María en 1899, Anastasia en 1901, ya eran el par menor, entonces tenían al par mayor y al par menor.
Y finalmente, en 1904, nació el heredero, el príncipe Alexei. Esta es una de las últimas fotos de la familia real, ¿no? Aquí tenemos a Alejandra, al zar Nicolás II, las dos hermanas mayores, Olga y Tatiana, María, Anastasia y el pequeño Alexei. Desde que Alexei nació, cuando le empezaban a brotar los dientes, etc., Alejandra se dio cuenta de algo que no estaba bien con su hijito Alejandro, y era algo que ella ya conocía. Y esto es que era muy difícil detenerle una hemorragia. O sea, el niño sangraba por la encía, y ella pues trataba de detenerle la hemorragia y no lo lograba. Así es como entra la historia Rasputín, ¿no? Rasputín lo que hacía era pues ponerle un torniquete para que el niño ya no siguiera sangrando, pero pues a través de una serie de brujerías tenía un grandísimo poder sobre Alejandra, justamente a través de controlar la enfermedad de Alexander, ¿no? Pero bueno, como les decía, Alejandra reconoció esa enfermedad porque su hermano, esta es la genealogía de Alejandra, aquí tenemos a Alejandra y su hijo Alexei. Su hermano Frederick murió a los 3 años de edad, víctima de una hemorragia incontrolable, y sus hermanos Voldemort y Henry también la padecían. Henry murió a los 4 años de edad, sus sobrinos, perdón. Henry murió a los 4 años de edad, Voldemort pudo vivir una vida plena, sin embargo, sí tenía la enfermedad y por lo tanto constantemente tenía estas hemorragias. ¿Y qué eran estas hemorragias? Bueno, ustedes saben que hay una determinación del sexo en el momento de la fertilización. Las mujeres portamos 2 cromosomas X, mientras que los hombres portan un cromosoma X y un cromosoma Y. Ahora, necesariamente los óvulos, que son la célula sexual femenina, siempre es X. Por lo tanto, el producto de la fertilización, sea hembra o macho, depende del espermatozoide que lo fertiliza. Entonces, si lo fertiliza un Y, pues va a ser XY y por lo tanto niño. Si es un X, va a ser XX, por lo tanto niña. Ahora, el problema de la hemofilia es que es un gen que está codificado en el cromosoma X, que interviene en la cascada de coagulación de la sangre, en uno de los últimos pasos. Entonces, sea que la sangre está saliendo por una hemorragia producto de un accidente o que sea una hemorragia interna, al final las 2 cascadas de regulación se juntan en un último punto para generar el coágulo, ¿no? Y justo ese punto, ese gen, esa proteína, es la que está codificada en el cromosoma X. Ahora, si el cromosoma X tiene una mutación en ese gen que permite coagular la sangre, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Si lo fertiliza un espermatozoide que lleve el cromosoma Y, pues el producto va a padecer de hemorragias incontrolables porque su único gen que codifica para este factor de coagulación no está. En cambio, si se trata de un espermatozoide que lleva el cromosoma X, el que lo fertiliza, no le hace nada al fenotipo porque va a tener al gen que está codificado en el otro cromosoma X, pero la mujer se convierte en portadora, ¿no? Porque a la hora de que ocurra la oogénesis, pues uno de sus cromosomas X lleva la mutación, el otro no, y pues todo depende de cuál es el que se fertiliza, ¿sí? Ok, pero bueno, cuando el niño no se estaba desangrando, la verdad es que la pasaban a todo dar. Imagínense, eran los reyes, los zares de Rusia, ¿no? Del imperio ruso, que a principios del siglo XX era una cosa magnífica, tenían los mejores carruajes, las mejores comidas, los mejores médicos, etcétera, tenían unas vidas verdaderamente de ensueño. Tan es así que a Alexei, por ejemplo, le encantaba patinar en hielo, ¿no? Entonces, deporte de la clase muy pudiente en ese entonces. Pero entonces, pues, ¿dónde tenía que patinar? ¿Dónde se patina en Rusia? Pues en los lagos congelados. Pero patinar en un lago congelado para el principito, que además se desangraba, era una cosa muy peligrosa, ¿no? Y entonces lo que hacía su mamá era mandar a inundar los yates,
¿no? Que el niño los inundabas, que se congelara, y entonces el niño en ese ambiente protegido podía patinar a gusto. Total, mientras tanto estaban haciéndose otro yate para la próxima primavera, ¿no? Pero no así para el pueblo ruso. Para el pueblo ruso pues había mucha hambre, mucha pobreza, y finalmente en marzo de 1917 el zar Nicolás II abdicó del trono en su nombre y en el nombre de todos sus herederos, y en ese momento la familia del zar fue apresada. Todavía transcurrieron algunos meses para que triunfara la revolución bolchevique con Lenin a la cabeza, y mientras tanto la familia real fue recluida en un palacio en Ipatiev. Esto es una zona en Siberia, con clima muy extremo, pero era un palacio de los zares, entonces simplemente al palacio le pusieron una cerca alrededor, unos guardias en la puerta, pero ellos la seguían pasando a todo dar ahí adentro. No sé si les suena esto de tener reclusos con una vida de lujos dentro del reclusorio. Napoleón, no, a mí me suena más cercano el Bester y así, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces, pues pronto resultaba un poco oneroso para la naciente revolución bolchevique estar manteniendo esta situación, y finalmente se recibe la orden de que la familia real sea ejecutada, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una foto de dónde ocurrió esto, porque los condujeron en la madrugada del 17 de julio de 1918, o sea, poco más de un año después, fueron conducidos a un cuarto en el sótano de este palacio de Ipatiev, donde fueron ejecutados. ¿Quiénes? El zar Nicolás II, su esposa Alejandra, las 4 hijas, el pequeño príncipe Alexei, el hijo, pero además estaba un médico, una enfermera y 2 sirvientes. Las 11 personas fueron ejecutadas el 17 de julio de 1918. Pronto en Moscú se recibió la noticia. Si ustedes lo googlean, van a encontrar que fue el malo de Stalin el que dio la orden. No está muy claro históricamente realmente quién fue. Todo el mundo dijo yo no fui, yo no fui, yo no fui. Porque digo, tomar esta forma de justicia es, aunque esté aprobada la pena de muerte, resulta siempre un poco compleja, y además eran niños, ¿no? El caso es que, pues efectivamente fueron fusilados. Incluso los soldados bolcheviques que estuvieron ahí contaban que les costó mucho más trabajo matar a las mujeres, porque en sus corsés habían ocultado las joyas. Entonces les disparaban y las balas rebotaban. Entonces a las mujeres en particular les dieron un tiro de gracia en la nuca para poderlas fusilar. Bueno, pasaron algunos años y en febrero de 1920, en Berlín, en un canal sobre el río, una mujer intenta suicidarse lanzándose al río. Entonces llegan los guardias, la detienen, la mujer no habla alemán, habla solo en ruso, gritaba, lloraba, y pues ellos concluyeron, se está tratando de suicidar, grita, llora, está loca, y la metieron a un manicomio, a un hospital para enfermos mentales, donde estuvo más de 18 meses, la llamaban la rusa desconocida, nadie sabía quién era, hasta que un buen día, un año y medio después, se despierta y pide hablar con el director y le dice, oiga, yo no tengo que estar aquí porque yo soy Anastasia Romanov. Y el doctor, ¿no? Entonces la empiezan a interrogar, híjole, pues parece que sí, ¿no? La mujer contaba coherentemente, digo, era rusa, y platicaba coherentemente su historia. De hecho, tenía muchas coincidencias con Anastasia, tenía el mismo color de ojos, el mismo color de cabello, más o menos la misma altura, pero incluso una seña particular que era un pie equinovalgo. Pie equinovalgo es que nace con el pie chuequito, metido hacia adentro. Más o menos el 10% de la población tiene esta señal de nacimiento, pero ahorita nos la quitan con una plantilla, entonces seguramente aquí tenemos un par que nació con este defecto, pero usó plantilla y ya no tiene ningún problema. Pero entonces, o sea, efectivamente se parecía muchísimo. Y algo que no les dije es que desde el momento de la ejecución habían muchos rumores, los chismes de siempre, de que algunos habrían sobrevivido a la ejecución, ¿no? Entonces, podía ser esta mujer que intentó suicidarse en Berlín realmente Anastasia Romanov, o sea, sí se parecía, sí tenía características en común.
El caso es que Anastasia, bueno, la mujer que estaba ahí en el hospital, en el reclusorio, no era reclusorio, era institución para enfermos mentales, fue dada de alta, ya no había razón para mantenerla ahí encerrada, pero sí era muy importante que ante la corte demostrara que era realmente familia Romanov y Hess, ¿no? Porque imagínense que a la reina de Inglaterra en ese momento le cae la heredera, ¿no? La princesa rusa que se supone que había sido ejecutada años antes, ¿no? Entonces, sí tenía que demostrar ante la corte, porque ser Anastasia Romanov sí representaba una función política, una función económica, etcétera, que tenía que demostrar que realmente fuera ella, ¿no? El caso se discutió por más de 20 años en la corte. Y la verdad es que no habían muchas maneras de establecer con exactitud si se trataba o no de Anastasia Romanov. Por ejemplo, se probó la escritura. Aquí lo que tenemos es la escritura en negro de Anastasia y en verde el trazo de la escritura de esta mujer que tomó el nombre de Ana. Ajá. Entonces, aquí tenemos, es como si ustedes llegaran a su casa, buscaran un cuaderno de la primaria y escribieran encima de sus letras. Se va a aparecer, sí, es de ustedes, pero ya no es igual, no es lo mismo la letra de una niña que la letra de una mujer. Y lo mismo, aquí está la escritura de Ana y en verde el trazo de la escritura de Anastasia. Pero bueno, entonces ni los grafólogos más expertos de ese entonces pudieron llegar a ninguna conclusión. También se probó la forma de las orejas, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes sabe de genética, me va a decir, no, claramente no son la misma persona porque esta tiene el lóbulo desprendido y esta tiene el lóbulo pegado. Sin embargo, esta es la oreja de Ana y el trazo en rosa de la oreja de Anastasia, o cómo sería la oreja de Anastasia, y esta es la oreja de Anastasia y en amarillo dibujado el trazo de la oreja de Ana. Ahí sí no se parecen nada, pero resulta de que esta es la única foto del mundo mundial de la oreja de Anastasia. No hay otra foto donde podamos tener la oreja de Anastasia. Por lo tanto, pues depende de la luz del fotógrafo, del filtro, de no sé qué, y tampoco permitió tomar realmente ninguna determinación sobre si Ana era o no era Anastasia Romanov. ¿Y a ustedes quién les parece que se parece más a Anastasia? Aquí tenemos a Anastasia, la reina Victoria, que es su bisabuela de joven, Alejandra, la mamá, María, en una foto tomada por el mismo fotógrafo, con el mismo peinado, bueno, el mismo peinador, etcétera, pues sí se parece mucho. Y esta es Anna Anderson. Si se fijan, la sonrisita, la frente, los cachetitos, pues la verdad es que sí se parece mucho. Total, la corte concluyó que no podía concluir absolutamente nada, no había manera de saber si era o no era Anastasia Romanov. Anna Anderson agarró sus chivas y se fue a Estados Unidos, ¿no? Se fue a vivir a Charlottesville, en Virginia, pero mientras tanto la familia de Hess sí interpuso una acusación acusándola de intento de cometer un fraude. Y entonces contrató a un investigador privado y este investigador privado descubrió que lejos de ser la princesa Anastasia Romanov, en realidad se trataba de una modesta granjera de Prusia que había desaparecido en Berlín, más o menos en la misma época en la que fue impedida de suicidarse la rusa desconocida. Pero bueno, pues era su palabra contra la del otro y entonces la discusión se terminó ahí. Anna Anderson tomó sus cosas, se fue a vivir a Charlottesville, en Virginia, se casó con un señor John Manahan, por lo tanto pasó a llamarse Anna Manahan, pero ella insistía, sin reclamar joyas, sin reclamar poder, sin reclamar nada, ella hasta el último de sus días dijo, pues yo soy Anastasia Romanov, ¿no? Aquí tenemos una foto ya de Anna Anderson, bueno, Anna Manahan, ya una persona mayor, y el parecido con Anastasia Romanov lo conservó hasta el último de sus días. Y con esta historia, pues se han hecho fantásticas historias con finales felices, donde Anastasia recupera todo Rusia para ella sola y vive feliz para siempre. Sin embargo, murió Anna Manahan en 1984 en Charlottesville, en Virginia, y
como sostuvo hasta el último día que ella era Anastasia Romanov, pidió que en su epitafio viniera su verdadero nombre, que era Anastasia. Pasa el tiempo, viene la perestroika, cae el muro de Berlín y muchos de esos absurdos secretos que tenían los rusos, como el sitio donde habían sido enterrados los Romanov, sale a la luz, ¿no? Y entonces en 1991, científicos rusos y por supuesto norteamericanos, que se meten en todo, tuvieron acceso a la tumba en Siberia. Y entonces, si recordamos quiénes fueron los ejecutados en 1918, pues son los 5 hijos, el papá y la mamá, más la enfermera, los 2 sirvientes y el médico. Por lo tanto, se esperaba encontrar los restos de 11 personas, ¿sí? Destapan la tumba y se encuentran los restos humanos más o menos en esta posición. Los sacan y los arman huesito por huesito y resulta de que son los restos de 9 personas. ¿Son los Romanov? No, pues quién sabe, ¿no? Son los restos de 9 personas, punto. Y entonces se les hacen las pruebas anatómicas disponibles en ese momento. Una de ellas es ver si tenía o no formadas las muelas del juicio. Independientemente de que emerjan o no emerjan, se nos forman las muelas del juicio, pues a la edad en la que agarramos juicio, ¿no? Alrededor de los 21 años, toda persona tiene formadas las muelas del juicio. Entonces, si en la quijada encuentran las muelas del juicio, es porque esos restos pertenecen a alguien mayor de 22 años, y si no, es que esa persona podía ser menor de 21 años. Luego, las vértebras. En los menores de 17 años, el espacio entre dos de las vértebras es cartilaginoso. Bueno, desde que nacemos hasta por ahí de los 18 años, en que esto se empieza a calcificar. Entonces, cuando se calcifica, pues ya la espalda se convierte en... Entonces, ustedes están justo en el límite de que todavía son súper flexibles, pero ya poco a poco se va perdiendo la flexibilidad y es justamente por esta calcificación que ocurre entre las vértebras, ¿no? Y entonces, si se observa este anillo de calcificación, es porque los restos son de una persona mayor de edad, mientras que el tejido cartilaginoso desaparece completamente y por lo tanto, si no hay anillo de calcificación intervertebral, quiere decir que el cadáver es de un niño, ¿sí? Y finalmente la estructura de la pelvis. La pelvis masculina es larga y estrecha, mientras que la femenina es mucho más ancha, pues porque tiene que, teóricamente, permitir el albergue de un bebé, ¿no? Y entonces tomaron cada uno de los 9 restos humanos y aplicaron estas 3 pruebas anatómicas. Entonces, del esqueleto número 1 encontraron que tenía muelas del juicio, por lo tanto era mayor de 22 años. Lo confirmaron porque sí tenía anillos intervertebrales, por lo tanto mayor de 18 años. Y además la forma de la pelvis pues mostró que se trataba de un hombre, ¿sí? Y así hicieron con cada uno de los 9 restos humanos. Aquí tenemos un resumen. El esqueleto número 1 ya lo habíamos visto, hombre. El esqueleto número 2 también mayor de 22 años por las muelas del juicio, mayor de 18 por las anillos intervertebrales y también la pelvis de un hombre. El esqueleto número 3 no tenía las muelas del juicio, pero sí tenía los anillos intervertebrales y se trataba de una mujer, por lo tanto, de una joven mujer de entre 18 y 22 años de edad, ¿sí? El esqueleto número 4, un hombre también mayor de edad. El esqueleto número 5 tiene las muelas del juicio, tiene los anillos intervertebrales, es una mujer mayor de edad. El esqueleto número 6 no tiene muelas del juicio, tiene los anillos intervertebrales y también se trata de una mujer, por lo tanto, también una joven mujer de entre 18 y 22 años de edad al morir. El esqueleto número 7, mujer mayor de 22 y de 18. El esqueleto número 8, hombre mayor de edad. Y el esqueleto número 9, mujer mayor de edad. ¿Son los Romanov? No son los Romanov. Bueno, apaguen la luz y ya vámonos. No con esto, ¿no? Con esto no tenemos idea. Pero hay algo que sí podemos saber.
cuál era la edad de los ejecutados al morir y si sí son los Románov quienes nos harían falta. Entonces, el zar era un hombre adulto, sí encontramos hombres adultos, ¿no? De hecho, encontramos 4 hombres adultos en la tumba. El doctor era un hombre adulto, pues entonces sí estaba. El sirviente, un hombre adulto, el otro sirviente, un hombre adulto. ¿Cuántas mujeres adultas encontramos? Encontramos 2 mujeres adultas, que podrían ser la zarina y la enfermera, pero además la hermana mayor también era justo adulta, Olga, que tenía 22 años. Y luego encontramos a 2 jovencitas de entre 17 y 22, y esta edad es la que tenían Tatiana y María. Entonces, si esta es realmente la tumba de los Románov, ¿quiénes nos faltan? Pues los 2 niños, ¿no? Justamente nos faltaría Anastasia y nos faltaría Alexei. ¿Estamos de acuerdo? Pero no sabemos si se trata realmente de los Románov. Solo coincide que habían 4 hombres y 5 mujeres, ¿ok? Y 2 de esas mujeres jovencitas. Entonces, podremos determinar en realidad si estos restos son de los Románov. Entonces, de los 11 restos humanos se encontraron 4 hombres, 5 mujeres, todos mayores de 18 años, 2 muchachas de entre 18 y 22. ¿Y los niños? Pues es lo que no sabemos. ¿Son los restos de los Románov? Si son, no están los niños. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, aparte del DNA que encontramos en cada una de nuestras células, en el núcleo de cada una de nuestras células, hay otras moléculas dentro, bueno, otros organelos dentro de las células que también tienen DNA. ¿Alguien sabe cuáles son? Las mitocondrias. La diferencia de las mitocondrias es que tenemos cientos de mitocondrias por célula. En cambio, del DNA nuclear solamente tenemos 1. Entonces, si bien es cierto que el DNA mitocondrial es mucho más pequeño en número de pares de bases que el DNA genómico, o sea, de hecho, del DNA mitocondrial solo, en los humanos, perdón, solo tenemos 17,000 pares de bases contra 6,400 millones de pares de bases que tiene el DNA nuclear. Tenemos cientos de mitocondrias en nuestras células, un DNA más chiquito, circular, más parecido al de las bacterias que en realidad que al de los eucariontes, y mucho más fácil de analizar. ¿Por qué? Bueno, porque el DNA mitocondrial, al ser más chiquito, va a estar mejor conservado en las muestras que están enterradas durante 85 años en Siberia, y al estar enterrados 85 años, imagínense la de veces que se congelaron y descongelaron en ese tiempo, porque digo, no es que se congelen ni descongelen una vez por año, sino que todo el tiempo está habiendo subidas y bajadas de clima en esa zona y por lo tanto, pues las muestras se congelan y descongelan. Y cuando el DNA lo congelamos y descongelamos, se parte en pedacitos. Entonces, muchas más moléculas por célula al usar el DNA mitocondrial y al ser más pequeñito, pues es menos veces que se parte en pedacitos. Pero además la otra ventaja es que el DNA mitocondrial se hereda únicamente por línea materna. ¿Por qué? Porque en la mitocondria es donde las células generan energía. Y justamente en los espermatozoides que necesitan mucha energía para nadar hasta encontrar un óvulo, en la cola del espermatozoide es donde están las mitocondrias. Y entonces, al momento en el que ocurre la fertilización, el espermatozoide únicamente entra con su cabeza. La fertilización es solamente con la cabeza del espermatozoide, de manera que las mitocondrias son del óvulo. Y por lo tanto, ¿de quién va a ser el DNA mitocondrial del producto de esta fertilización? De la mamá, ¿no? Entonces, cuando un hombre y una mujer tienen hijos, pues la mujer, únicamente la mujer hereda su DNA mitocondrial tanto a sus hijas como a sus hijos. Pero si las hijas tienen hijos, también heredan su DNA mitocondrial y así hasta que lleguemos a la Eva mitocondrial, ¿no? A una de las 7 Evas mitocondriales que se supone que son las mamás de toda la humanidad. En cambio, pues cuando el hombre tiene hijos, ya no transmite su secuencia de DNA mitocondrial, no se transmite el DNA mitocondrial a su progenie. Entonces, bueno, a pesar de
las terribles condiciones en las que estuvo guardado el DNA mitocondrial de la tumba de los supuestos Romanov, pudieron obtener el DNA mitocondrial en buenas condiciones. Entonces, ¿de quién heredarían? Para hacer la identificación, pues lo que hicieron fue obtener el DNA mitocondrial de todos los restos humanos de la tumba. Entonces, ¿de quién heredarían los Romanov el DNA mitocondrial? De su mamá, de la princesa Alejandra, ¿verdad? ¿Y Alejandra de dónde sacaría su copia de DNA mitocondrial? De la reina Victoria, de su mamá, ¿no? ¿Y el zar Nicolás II tenía el mismo DNA mitocondrial que sus hijos? Pues no, él lo tenía de su mamá. Muchas gracias por la acotación. ¿Y entonces esto nos servirá para determinar la identidad de los esqueletos de la tumba? A ver, ¿qué podremos hacer? Propónganme un experimento. Levantando la mano. ¿Tú? Pues, si tengo a los niños, voy a... No hay niños. Bueno, tengo los cuerpos. Ajá. Pero como otras personas, igual, supongamos que ahí están los doctores, igual están los clientes, Ajá. la enfermera, Ajá. la enfermera no se queda enfermera, van a tener igual una mitocondrial diferente. Ajá. Y los niños, bueno, los familiares todos en la misma. Tendríamos que comparar ahí, tendríamos que ver cuántos tienen el mismo y cuántos no tienen el mismo. Ok, encuentras que 4 tienen el mismo y 5 no tienen el mismo. ¿Son los Romanov? Mamá y otros serán tener que los... Ajá, encuentras que hay una mamá y 3 hijos. ¿Y? ¿Son los Romanov? Ah. Dime. Pues lo podríamos comparar con la hermana de la... No tiene que ser hermana. Podemos comparar con cualquier persona en línea materna. ¿Estamos de acuerdo? Con cualquiera que, bueno, que esté vivo mejor para estar seguros de que sí es esa persona, ¿no? Pero entonces, lo que se hizo fue buscar en el pedigrí o árbol genealógico de la... Sí se llama pedigrí también en los humanos, ¿sí? De la princesa Alejandra de Hesse, y se encontró que el príncipe Felipe de Inglaterra, el duque de Edimburgo, quien ayer cumplió 98 años, porque lo busqué para ver si estaba vivo y resulta de que sí está vivo. El duque de Edimburgo, que ayer cumplió 98 años, viene a ser sobrino nieto de la princesa Alejandra de Hesse, y por lo tanto él actuó como donador de la muestra de DNA para ver si los restos femeninos de la tumba, nada más buscaron en los restos femeninos en la tumba, eran o no eran los Romanov, las Romanov en realidad, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se hace es obtener el DNA mitocondrial, secuenciarlo con las técnicas que les mostraba al principio de la charla, y después se alinean. ¿Qué quiere decir que se alinean? Fíjense, aquí en el primer renglón está el esqueleto número 3 de una mujer de entre 18 y 21 años de edad, y aquí está desde el nucleótido 1 hasta el 25 de su DNA mitocondrial. Luego, de la misma persona, del 26 hasta el 50, del 51 hasta el 75, y así nos vamos bloque por bloque. Entonces, en el primer renglón está el esqueleto número 3 de una mujer de entre 18 y 21 años de edad. En el segundo renglón, el esqueleto número 5, una mujer mayor de 21 años de edad. En el renglón 3, el esqueleto número 6, una mujer de entre 18 y 21 años de edad. En el renglón 4, el esqueleto número 7, una mujer mayor de 21. En el último renglón, bueno, penúltimo, el esqueleto número 9, una mujer mayor de 21. Y hasta abajo, la muestra de referencia, es decir, la del príncipe Felipe, ¿sí? Y entonces se aparean, o sea, donde haya una C, C, T, T, y entonces que la mayoría quede perfectamente alineado. Y donde haya diferencias es los puntos que nos van a importar. Y aquí se los marqué en amarillo. En amarillo, amarillo, amarillo. Todos son humanos, por lo tanto su DNA se parece mucho. Pero esas diferencias son las que nos van a permitir hacer la identificación. Y entonces todos los esqueletos y el duque de Edimburgo presentan T en esta posición, excepto el esqueleto número 9 que tiene una C. Eso no nos bastaría para decir, ya, ahí está, ¿no? Porque es solo una diferencia, ¿sí? Lo que tenemos que buscar es varios de estos marcadores para poder decir estadísticamente que es altamente probable que se trate de un familiar de los Romanov. Y encontraron que efectivamente, en todas las ocasiones, los 4 primeros esqueletos tenían exactamente la misma secuencia de DNA mitocondrial que la muestra donada por el duque de Edimburgo,
y por lo tanto, bueno, y el esqueleto número 9 fue siempre el diferente. Entonces, ¿qué podemos concluir de los restos humanos femeninos encontrados en la tumba? Que sí están relacionados con el duque de Edimburgo, por lo tanto es muy probable que se traten de Alejandra, de sus hijas Olga, Tatiana y María, porque sabemos que Anastasia no estaba ahí, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir del esqueleto número 9? Que no. Eso es todo lo que podemos decir, que no es de la familia Romanov. De acuerdo al registro histórico, es probable que se trate de la enfermera, pero la única manera de saber que se trata de la enfermera es buscando a un familiar por línea materna. ¿Pero qué creen? No lo hicieron, ¿no? A nadie le importó eso, pero es la única manera, tienen toda la razón. Ahora, para identificar si entre los restos masculinos estaba el zar Nicolás II, podemos hacer exactamente lo mismo. Obtener el DNA mitocondrial de todos los restos masculinos, secuenciarlo y compararlo con un pariente del zar Nicolás II. Y ese pariente también fue un inglés, que es James, el duque de Fife, que murió también hace 4 años, en el mes de junio, en 2015, pero él fue quien donó la muestra para hacer el análisis genético de las muestras de la tumba de los Romanov. Y entonces nuevamente se hizo exactamente el mismo análisis, solo que con las muestras masculinas. Entonces tenemos el esqueleto número, bueno, en el primer renglón, esqueleto número 1, hombre mayor de 21, esqueleto número 2, hombre, bueno, todos son hombres mayores de 21, el esqueleto 1, el 2, el 4 y el 8, y hasta abajo la muestra de referencia, que es la del duque de Fife. ¿Y qué encontramos? Encontramos que la muestra del esqueleto número 4 siempre coincidió con la del duque de Fife, mientras no así las demás esqueletos. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de los restos masculinos? Que sí encontramos los restos del zar Nicolás II. ¿Qué podemos decir de los demás esqueletos? Que no. El registro histórico sugiere que son el médico y los 2 sirvientes, pero tendríamos que buscar un familiar por línea materna. Bueno, y no lo hicieron, ¿no? Bueno, entonces, pues sí, encontraron los restos de los Romanov, pero ¿y qué pasó con Anastasia? ¿Y qué pasó con Alexei? ¿No? Pues hicieron lo mismo, ¿no?, con Anna Manahan, porque entonces dijeron, si no estaba en la tumba, capaz que la loca sí era, ¿no?, Anastasia Romanov. Entonces, Anna Anderson, pues ya, Anna Manahan, ya había muerto, pero con la suerte de que fue operada en 1979 de un problema en el colon, y por lo tanto se almacenaron biopsias de ella en el ultracongelador del hospital para asegurarse que realmente fueran muestras de ella y que no hubiera un error en el etiquetado de la muestra. También obtuvieron cabellos en su casa para comparar el DNA mitocondrial y hicieron el mismo análisis, tomaron el DNA mitocondrial de Anna Manahan y lo compararon con las muestras de las Romanov que ya habían sido identificadas y del príncipe Felipe, pero también consiguieron a un familiar por línea materna de aquella Franziska Schwankowska. ¿Se acuerdan? La que dijo el detective que había sido en realidad la loca que habían encontrado en Berlín. Y entonces se hizo el análisis de DNA mitocondrial y se compararon las secuencias de las mujeres de la familia Romanov que ya habían sido identificadas y de Karl Mauchen, del príncipe Felipe, y de Karl Mauchen, que era el familiar por línea materna de Franziska Schwankowska. ¿Y qué creen que se encontró? Que no era. Lamento acabar con sus sueños. No era. Aparentemente lo que pasó es que efectivamente la mujer estaba mal de sus facultades mentales y mientras estuvo en la institución para enfermos mentales, estuvo con una que había sido sirvienta de Anastasia y la convenció. Ay, manita, pero si estás igualita, pero mira nada más tu pelo, tu pie, ¿no? Y acabó convencida de que ella era Anastasia Romanov y pues no, la verdad es que no. Pero además ya sabíamos, los soldados bolcheviques que estuvieron ahí contaron que tuvieron más coraje contra los niños que iban a ser los herederos de todas aquellas riquezas y a ellos los quemaron y sus cenizas las distribuyeron en la tumba. Y entonces, algunos años después, en 2009, ya tuvimos la
la tecnología necesaria para encontrar para hacer análisis genéticos en las cenizas. Y ahí, en esos huesos medio quemados, se pudo determinar que efectivamente se trataban de los restos de una jovencita de entre 17 y 21 años y un jovencito de entre 10 y 14 años al morir. Y cuando se hicieron la secuenciación de DNA mitocondrial, se encontró que efectivamente se trataba de las muestras del príncipe Alexei y de su hermana Anastasia. Lamento acabar con su ilusión infantil, pero quiero que piensen y consideren que sí podemos analizar el DNA de restos quemados. No sé si les suena la historia. No nos han mentido. No nos han mentido. De hecho, se mandó secuenciar unos restos quemados a Suecia, Gothenburg me parece, y encontraron que efectivamente pertenecen a alguien relacionado con una de las mamás, pero lo que se mandó fue una falange y una muela. Para una falange y una muela no necesitas un cadáver, ¿no? O sea, es cortar un dedo y sacarle un diente a una persona, no necesitas tenerlo muerto. Pero bueno, lo más seguro a estos tantos años después es que sí estén muertos, pero evidentemente el dónde fueron cremados es el punto. Se dice que fue en los hornos crematorios del cuartel en Iguala. Claro, en estos 6 años, quién sabe además cuántos cadáveres más han quemado, pero lo cierto es que cuando ustedes van a recoger los restos de su familiar que cremaron, les dan una bolsita con unas cenizas muy polvito, pero lo cierto es que la mayor parte del resto de nuestro ser querido, pues en realidad son huesos y cosas que no se quemaron y que se van al fondo del horno crematorio y que cada cierto tiempo van y lo barren. De ahí, si estuviera lo de Ayotzinapa, sí se podría hacer el análisis, pero difícilmente tantos años después lo vamos a encontrar. Pero en su momento sí se pudo haber hecho, ¿no? Y sí, en eso sí nos engañaron. Pero bueno, esto es una buena noticia, porque de cualquiera de las múltiples fosas clandestinas que encontramos todo el tiempo con restos súper degradados, podemos hacer la identificación si se desea hacer la identificación y si se tiene contra quién comparar. Uno de los primeros casos de identificación de esta manera, que se tuvo que hacer de esta manera en México, fue el caso del pozolero. Ustedes a lo mejor no habían ni nacido cuando fue el caso del pozolero, que era un señor que estaba contratado por los delincuentes para deshacerse de los cadáveres y los ponía en unas tinas con ácido sulfúrico. Por eso le llamaban el pozolero, porque ahí deshacía los cadáveres. Bueno, de ahí de una de sus tinas, se sacaron los restos de 42 personas. Y se pudo secuenciar el DNA de 42 personas, pero solo uno pudo ser identificado porque se trataba de un gringo que estaba en el sistema de identificación CODIS del FBI. Entonces fue el único identificado de esa tina, ¿no? Pero realmente, actualmente sí, a las caravanas de madres de desaparecidos que vienen de Centroamérica, sí se les toma muestra de DNA para pues, hacer el intento, no sé si el intento o la finta ya a estas alturas, de tratar de identificar a sus seres queridos. Bueno, y en realidad traía yo mucho más, pero creo que nos vamos a quedar aquí, porque si no, no van a ir a identificar su escena del crimen. Entonces, pues ya, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Isis ya se fue, pero ni modo. Dime. Sí. Bien. O sea, avanzados estamos, la tecnología es la misma en todos lados, o sea, el sistema de identificación, de clasificación genética que tiene el FBI, que se llama CODIS, el antiguo, se sigue utilizando de rutina, son 13 marcadores moleculares que sirven para identificar a una persona del resto de las personas, o sea, para diferenciar a un individuo de otro, tiene un 99.9999% de eficacia. Para pruebas de paternidad es un poco más baja, tiene un 99.73% de capacidad de identificación. Eso implica en una población mundial de 7,000 millones de personas que más o menos 300,000 tienen esos mismos 13 marcadores y que tú estás acusando a tu exnovio de ser el padre de la criatura cuando en realidad
O sea, el mismo perfil genético lo tiene un señor que está en una choza en Nepal, que seguro no te conoce, pero también el vecino de abajo, que fue realmente el culpable, ¿no? Entonces, actualmente se utilizan marcadores de otra marca que se llama Powerplex, depende de lo que se pague, ¿no? Pero se hace la muestra mucho más ampliada, con 24 marcadores, lo cual implica como comparar a un humano contra 700,000 millones de personas. Y ahí sí, pues no hay 700,000 millones de personas en el planeta, por lo tanto, es un perfil genético único para ti y tu gemelo. Eso sí, no podemos distinguir mediante pruebas de DNA. Dime. ¿Cómo decidí estudiar eso? Yo hago estrés oxidante en levaduras, ¿te acuerdas? No, yo no estudio esto. Sí estoy muy metida con genética forense, no sé muy claramente por qué razón, pero más que nada esto ha sido producto de pues, las clases, lo que he ido aprendiendo y lo que sé de biología molecular, que finalmente el DNA es el DNA y lo analizamos exactamente igual, sea de bacteria, levadura, persona o cosa. No. De mi carrera, ¿cómo decidí? Pues la verdad yo tenía muy claro lo que no quería. No quería odontología, no quería administración, no quería derecho. Lo que sí quería era teatro, medicina, matemáticas, biología, antropología. Entonces sí fue muy difícil y así estaba yo en CCH y el día que había que tomar la opción, dije, híjole, bueno, Santa no sé quién dame puntería. Y puse, ya no me acuerdo si biología o medicina, pero me enteré de la carrera de investigación biomédica básica y cuando en el CCH fui a preguntar me dijeron que era imposible que entrara. Entonces se convirtió como en un reto, a ver, ¿cómo que no? No. Y entonces como me eligieron en investigación biomédica básica, pues ya no tuve dudas vocacionales. O sea, lo que quiero decir con esto es que la vocación se hace. Si hubiera estudiado antropología, si hubiera estudiado teatro, yo creo que si me gustaba, probablemente igual hubiera sido exitoso, ¿no? O sea, no es que yo nací destrozando bichitos y analizándoles el DNA, no es cierto. O sea, yo tenía 18 años y me interesaba por igual actuar que las matemáticas, que la medicina y que la biología, ¿no? Dime. Yo le quiero pedir más un consejo. Dime. Me gusta mucho la biología molecular y Ajá. sé que quiero hacer biotecnología. Ajá. Y pues quisiera desde la licenciatura enfocarme en ese tema, pero no sé qué consejo. Mi consejo, que además yo no hice, o sea, es el consejo contrario a lo que yo hice, yo sí estudié enfocada a eso y te puedo decir que mi ignorancia es brutal. O sea, sí hace mucha falta conocer del todo para poder particularizar. Tú como biomédico, genomiquito o cualquiera de estas licenciaturas especializadas, aprendes mucho de algo muy pequeño y te pierdes porque no sabes cuál es un nicho ecológico, no sabes biología. O sea, yo incluso, me da vergüenza decirlo, pero trabajando con la levadura que hace cerveza, con Saccharomyces cerevisiae en mi licenciatura, en mi examen de profesional, una de mis sinodales me preguntó, ¿y dónde está tu levadura? Y yo dije, en la caja de Petri. O sea, no sabía de la descomposición de la fruta, ¿no? Y la verdad es que es una vergüenza. O sea, te enseñan muy bien a investigar, pero a la hora de llegar al posgrado no hay ninguna diferencia en habilidades entre los que estudiaron en biomédicas o en genómicas o en biología, pero los biólogos saben mucho más. Entonces, De más. ¿Y no llevan mucha química? ¿Aquí? No, en este tipo de carreras. No, tampoco, ninguna. No. O sea, bioquímica y química orgánica básicas, pero nada más. ¿UFB o biología está bien? Biología. Desde luego. Dime. Ay, bueno, nunca pasó por una crisis así en su carrera. Todos los días yo me puedo estar bañando y decir, ¿y a quién le importa la catalasa de Variomyces hanseníae? O sea, esa crisis la pasas todo el tiempo, pero... ¿Mandé? ¿Cómo la supera? Con ganas, no. No, estoy muy convencida de la necesidad de la investigación básica, la verdad, y la supero principalmente dando clases. O sea, a lo mejor la catalasa de Variomyces hanseníae es trascendente para 40 personas en el mundo, pero mi función como profesor creo que supera con mucho ese problema de hacer algo tan especializado. Dime. Aquí en México existen algunos centros para poder llevar las cenizas para que
¿Qué tal si me dieron otro que no me... Bueno, hay instituciones privadas donde hacen genotipificación, pero no sé si a partir de cenizas. Pero en el INCIFO y o sea, en el Instituto de Ciencias Penales, forenses penales forenses, no sé cómo se llama, pero en los institutos nacionales, pues, donde se hacen los análisis genéticos judiciales, sí. Pero en privado probablemente también, o sea, más que ceniza, huesitos, pedacitos de hueso, ¿no? ¿Y es caro? Sí. Bueno, depende de qué consideremos caro. Una prueba de paternidad sale 6,500, 7,000 pesos. Sí, pero una prueba de ancestría, o sea, si estás seguro de que ese huesito es tuyo, bueno, de tu familia, pues nada más le sacas el DNA a una persona, pero si ese huesito puede pertenecer a 8 personas que buscan a su desaparecido, pues hay que secuenciar a esos 8 además del huesito, ¿no? Entonces, todo depende, qué tanto es tantito. ¿Algo más? ¿No? No, me pagan 7,000 ahora. A tu hijo. Ah, bueno, sí, claro. Pagar la pensión el resto de tus días. Eso sí se hace en México mucho. Dime. Ujú. Mi correo. Mi correo es claudia.segal, S-E-G-A-L. Segal, S-E-G-A-L. @gmail.com. Y sí, claro, con mucho gusto me pueden venir a visitar aquí en la facultad, segundo piso del edificio A. ¿Ya? Pues la Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, otorga la presente constancia a la doctora Claudia Andrea Segar por haber impartido la conferencia El uso de la biología molecular en la identificación de personas, el caso de los Romanov en el taller de ciencias para jóvenes Vallejo, y por su invaluable apoyo en la coordinación de las actividades del Día del Taller de Ciencias para Jóvenes Vallejo en la Facultad de Ciencias, en Taller de Ciencia para Jóvenes Vallejo. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. ¡Ay, una tacita! Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, y los veo al mediodía, ¿no? ¿A qué hora es? A la 1 tienes Julieta Fierro, si nos quieres acompañar, y la comida es a las 3 en el cafecito. A las 3 los veo. Ya, Julieta Fierro la he visto muchas veces. A ver si nos